Buenas noches, compañero. Buenas noches, profesora Emma del Pilar Chocano Lara. El que le habla es el alumno Johan Rubén Cohen Vega, delegado del grupo número 2. En esta oportunidad vamos a hablar el tema de, bueno, el curso complemento de matemáticas, trabajo de campo 02. En este punto vamos a hablar el tema de aplicaciones de productos notables y factorización. La situación problemática en este caso nos habla sobre el tema de enmarcando cuadros, que nos dice lo siguiente. La empresa de turismo Andes Peruanos ha recibido un pedido especial para hacer 120 cuadros de diversos paisajes, que serán entregados a una delegación diplomática. Se sabe que los marcos de dichos paisajes serán de forma cuadrada de dimensiones x más 6 centímetros por lado. A la medida de la foto del paisaje será también cuadrada, pero nos dice que será de 4 centímetros menos por dimensión que la del marco. Además, solo el paisaje estará protegido por vidrio y nos piden, uno, determinar el marco de cada cuadro, el área del marco de cada cuadro. Dos, qué superficie de vidrio será necesario por cuadro y qué área de vidrio se necesitará para cumplir con todo el pedido. Tres, si la parte posterior del cuadro, marco o paisaje, será cubierta por madera prensada, ¿cuál será la superficie a cubrir por cuadro? Otra pregunta es, ¿cuál será el área total que se necesitará para cumplir con el pedido? Habiendo cumplido con el 60% del pedido, la empresa de turismo observará que las fotos de los paisajes restantes son de forma rectangular con un área de x cuadrado menos 3x más 2 centímetros cuadrados. Determinar las nuevas medidas de las fotos de los paisajes. Ante la variación de las dimensiones de las fotos de los paisajes, se diseñan nuevos marcos, los mismos que tendrán un ancho constante de 4 centímetros, como nos explicó en la parte superior. Responde, pregunta 5, ¿cuál será la nueva medida de largo y ancho de los marcos? Finalmente, la pregunta 6, ¿cuál fue el área total del vidrio utilizado para la producción de todos los cuadros? Y por último, pregunta, ¿qué superficie de marco se utilizó? Sabiendo todo esto, vamos a tener también un orden de expositores en este video, comenzando con el problema 1 y el problema 2 a cargo de Johan Cohen, problema 3 a cargo de Peter Rivera, el problema a cargo de Jesús Eulogio, el problema 5 a cargo de Jorge Vargas, el problema 6 y problema 7 a cargo de Carla López. Bueno, empezamos. Problema 1. Nos pide el trabajo encontrar el área del marco de cada cuadro. Para ello, ¿no? Para ello sabemos, según el dibujo que vemos a nuestra parte derecha, que tenemos un área de cuadrado. Como sabemos, el área del cuadrado es lado por lado. La dimensión la vamos a entender como largo, ancho y parte del cuadro. El marco será la porción sección blanca de la imagen, la parte de la sección blanca de la imagen. Imagen será el medio del marco, donde dice paisaje, la foto. Entonces, usamos la forma del binomio cuadrado, que ya por clase conocemos, que es a más b al cuadrado, que es igual a cuadrado más 2 por ab más b cuadrado. Entonces podemos decir, usando la fórmula del binomio cuadrado, que el área es igual a x más 6 al cuadrado menos x más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Pero ¿de dónde nos sale este x más 2 al cuadrado? Es la reducción que nos dice el problema, que esto se disminuirá de 4 centímetros en 4 centímetros. Entonces, x más 6 le restamos el menos 4, dándonos la sección del marco de x más 2. Haciendo la operación matemática, despejamos las x cuadrado, con menos x cuadrado se van, quedando esto un resultado de área igual 8x más 32 centímetros cuadrados. Entonces podemos poner como respuesta que el área del marco es 8x más 32 centímetros cuadrados. ¿Por qué 32 centímetros cuadrados? Porque estamos hablando de un cuadrado. El cuadrado se mide en centímetros al cuadrado. Seguimos con el problema número 2, donde nos piden dos ítems en este punto. ¿Qué superficie del vidrio será necesario por cuadrado? Y nos dice también hallar qué área de vidrio se necesitará para cumplir con todo el pedido.
El problema nos dice que nos están pidiendo un total de 120 cuadros de diversos paisajes. Sabiendo eso y sabiendo el problema anterior, los datos ya dados de que lado y ancho es x más 6 y el lado y el área de la porción blanca es x más 2, podemos reemplazar. Para ello sabemos que el área del vidrio x más 2, que ya sabemos por problema, va a ser un binomio al cuadrado. El binomio al cuadrado que nos dice a cuadrado más 2ab al cuadrado, más 2ab más b al cuadrado. Haciendo el reemplazo de estos valores, podemos decir que x al cuadrado más 4x más 4 nos va a dar la respuesta de cuánto vale la superficie del vidrio, ¿no? Entonces, siguiendo con el problema 2.2, nos dice qué área de vidrio se necesitará para cumplir con todo el pedido, sabiendo ya que hemos encontrado el área del vidrio, que es x cuadrado más 4x más 4 centímetros cuadrados por cuadro. Podemos decir que esto se va a multiplicar por el total de cuadros que nos están pidiendo en el problema, que es 120. Esos 120 se va a multiplicar por cada cuadro por x cuadrado más 4x más 4 centímetros al cuadrado. Hacemos la operación distributiva, 120 por x cuadrado, nos da 120x al cuadrado, 120 más 4x, nos da 480x, y 120 por 4 nos da 480 centímetros cuadrados. Entonces tenemos una respuesta que nos dice, para cumplir con todo el pedido, nos dará 120x cuadrados más 480x más 480 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados, como hemos dicho, estamos hablando de un área cuadrada. Eso sería el desarrollo de la pregunta número 2. Entonces los dejo con el compañero Peter Rivera, que nos seguirá ahondando con el problema número 3. Buenas noches, profesora Emma. Bueno, yo voy a desarrollar el problema 3, ¿no? Ya, donde nos pide cuál será la superficie a cubrir por cuadro de la parte posterior, ¿no? Bueno, aquí, al igual que aplicó Johan, vamos a hacer la fórmula del binomio, del cuadrado de binomio, que sería x más 6 al cuadrado, ¿no? Donde, como se puede observar, multiplicamos x más 6 por x más 6, que nos daría x más 6 al cuadrado, que nos da un igual de x al cuadrado más 2, bueno, más 12x directamente, más 36, que esto lo daríamos en centímetros cuadrados, ¿no? Con eso, o sea, eso quiere decir que para cubrir la superficie por cuadro que nos pide la parte posterior, tendríamos esa respuesta. X al cuadrado más 12x más 36 centímetros cuadrados, ¿no? Eso es con la primera, bueno, el primer desarrollo de la pregunta 3, ¿no? Entonces ahora nos pide cuál será el área total que se necesitará para cumplir con el pedido. Para esto vamos a multiplicar la cantidad total, que era de 120 cuadros, ¿no? De manera distributiva, con la cantidad unitaria, que nos daría 120x al cuadrado más 120 por 12x, nos daría 1440x, más 120 por 36, que nos daría 4320 centímetros cuadrados. La respuesta final sería 120x al cuadrado más 1440x más 4320 centímetros cuadrados, que sería la superficie a cubrir para la totalidad del pedido, ¿no? ¿Ya? Y bueno, a continuación le dejo con mi compañero Jesús, que les va a exponer lo siguiente, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, profesora, compañeros, que estamos aquí desarrollando el tema de matemáticas. Voy a explicar el museo número 4. A ver, dice aquí, con respecto al problema que nos dice, el enunciado dice, ¿no? Habiendo cumplido con el 60% de pedido, bueno, eso no interviene
la empresa de turismo dice, de los paisajes, dice, son de la forma rectangular, área de x al cuadrado más 2x. Entonces, tenemos que el área de un rectángulo siempre se divide, ¿no? El largo por ancho o puede ser base por altura. Entonces, ¿qué es lo que se hace al respecto? Las dimensiones A y B, A largo y B ancho, ¿no? Entonces, sería x al cuadrado menos 3x más 2, ¿cierto? Entonces, esta expresión polinómica la tengo que factorizar, ¿ya? En dos factores. He aplicado hasta simple. X al cuadrado menos 3x más 2, ¿no? Y a ver, acá lo tengo, lo vamos a descomponer menos 2 y x menos 1. Ahora hago el cruce y me sale menos x menos 3x más 2x. Luego lo que he hecho es lo siguiente. Conectar x menos 1, x menos 2 y viceversa. La cosa que son las nuevas dimensiones de lo que nos tenemos. He colocado x menos 2 y x menos 1. ¿Ya? Por eso, las nuevas dimensiones, entonces lo que nos pide el problema es x menos 2 por x menos 1. ¿No? Esto sería x menos 2 por x menos 1. Esas serían las nuevas dimensiones que pide también en cada caso. Bueno, eso es todo, compañeros, y por eso con mi compañero la pregunta. Buenas noches, profesora. Me toca desarrollar el punto 5, el cual serán las nuevas medidas de largo y ancho de los marcos, teniendo una constante de ancho de 4 centímetros. Teniendo en cuenta que el largo está sobre x menos 1 y el alto del paisaje es x menos 2, ¿sí? Vamos a tener en cuenta que en los sentidos que podemos decir que a lo largo, x menos 1 más 8, teniendo en cuenta que los lados laterales son de 4 y 4, va a ser igual a x más 7. Y en lo referente al ancho, tenemos el x menos 2 más 8, los lados superiores, ¿no? Nos da igual a un x más 6. Entonces, la respuesta sería, el largo del marco será de x más 7 centímetros y el ancho del marco será de x más 6 centímetros. Le doy el pase a mi amiga Carlita para que siga con la exposición. Gracias, Jorge. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. A mí me ha tocado desarrollar la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el área total de vidrio utilizado para la producción de todos los cuadros, ¿no? En este caso, voy a tomar ya la respuesta de mis compañeros en diapositivas anteriores, en el cual Johan había determinado cuál era el área de vidrio de, en este caso, del paisaje cuadrado, ¿no? En este caso teníamos x al cuadrado más 4x más 4. Sin embargo, también nuestro compañero Jesús había sacado el porcentaje de lo que habíamos realizado según esta especificación, ¿no? Que era cuadrada. Nos decía que solamente avanzamos con el 60% del pedido, que en este caso el total era 120, haciendo un total de 72 con medida cuadrada, ¿no? Entonces tendríamos que multiplicar los 72 con el área de vidrio, ¿no? Si bien es cierto, esta respuesta es individual, tenemos que hacer la multiplicación, que sería 72 por x cuadrado más 4x más 4, ¿no? El total sería 72x cuadrado más 288x más 288. Pero eso no es todo, sino tenemos también el área, tenemos que hallar el área de vidrio, ¿no? De la superficie, perdón, del paisaje rectangular.
¿no? En este caso teníamos ya la información, que era x cuadrado menos 3x más 2, y para poder hallar el total sería también lo faltante, que serían las 48, ¿no? Para poder llegar a las 120, a los 120 cuadros, ¿no? Entonces hacemos el mismo procedimiento, que sería multiplicar 48 por x cuadrado menos 3x más 2, ¿no? El resultado sería 48x cuadrado menos 144x más 96. La respuesta en este caso sería hacer la suma de estas dos áreas de vidrio, ¿no? Tanto del paisaje cuadrado como el rectangular. Entonces tendríamos un total de 120x cuadrado más 144 más 144x, perdón, más 384 centímetros cuadrados, ¿no? En este caso la respuesta sería el área total de vidrio utilizado será 120x cuadrado más 144x más 384 centímetros. Y la última pregunta nos decían qué superficie de marco se utilizó, ¿no? En este caso ya teníamos el área del marco, ¿no? En el cual era 8x más 32. Hacemos igual el procedimiento similar al anterior, ¿no? Según la cantidad de cuadros con ese método, que serían los 72, ¿no? Tendríamos que multiplicar 72 por 8x más 32, que nos da un total de 576x más 2304. Luego tenemos que hallar, en este caso sí tenemos que hacer ya la ecuación completa, para hallar el área del marco del cuadro rectangular, ¿no? En este caso tendríamos el largo, ¿no? El largo y el ancho, que era x más 7 por x más 6, y tenemos que restar el área del paisaje, ¿no? En este caso sería menos x cuadrado menos 3x más 2, ¿no? Entonces resolvemos y tendríamos x cuadrado más 13x más 42 menos x cuadrado más 3x menos 2, ¿no? Simplificamos, en este caso eliminamos el x al cuadrado menos x al cuadrado y tendríamos en este caso el 16x más 40. ¿Sí? Un momento, por favor. Listo, entonces, lo que nos estaba faltando era hallar, bueno, en este caso, cuál era el área de marco de los 48, ¿no? Tendríamos que hacer la multiplicación de los 48 por 16x más 40. Entonces, continuamos aquí y tendríamos 48 por 16x más 40, haciendo un total de 768x más 1920. Listo. Entonces, en este caso nos queda solamente sumar, ¿no? El área de marco del cuadrado y el área de marco del área rectangular, ¿no? Tendríamos un total de 1344x más 4224 centímetros cuadrados. Entonces, la respuesta en este caso, se utilizó una superficie de marco de 1344x más 4224 centímetros cuadrados, ¿no? Ese sería el desarrollo ya general. Con eso ya finalizamos todas las preguntas. Y bueno, quiero que por favor mis compañeros activen sus audios ya para poder despedirnos. Y con eso concluiríamos ya el trabajo. Bueno, desde ya agradecer, profesora, por el video brindado anteriormente para el desarrollo de este trabajo de campo, que ha sido de mucha utilidad. Se ha tratado de sacar el provecho al máximo del video facilitado vía YouTube. Y bueno, eso sería todo, ¿no? Se ha tratado de hacer lo más didáctico posible y más práctico posible el trabajo por cada compañero en su pregunta que le haya tocado. Y gustoso, ¿no? Para la evaluación y las recomendaciones del caso también. ¿Qué dicen los compañeros? No sé.
agradecerlo. Lo mismo, Sí, igual sí, agradecer agradecer también a a todos ustedes por también su igual por la participación. conexión, ¿no? Estar unidas para poder desarrollar los temas que podamos, que nos pueda plantear la profesora, ¿no? Así es. Muchas gracias. Eso sería todo. Buenas noches con todos los Gracias. compañeros. Gracias Profesora, a buenas todos. noches. Buenas noches. Yo- Buenas Hasta noches, hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta luego.